calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Me da mucha alegría recibirlos en esta emisión número 96, que se denomina Martha Nussbaum, el cultivo de la humanidad, una mirada para la educación humanística. Escuchábamos Fuga y Misterio, de la serie La Ópera María de Buenos Aires, del gran maestro argentino Astor Piazzolla, al cual el pasado 11 de marzo se celebraron en el mundo su natalicio, con infinidad de conciertos y eventos. Y lo trajimos porque consideramos que el espíritu de esta canción está muy relacionada con la temática de la emisión, la cual la centraremos en analizar el trabajo y propuesta educativa de la maestra norteamericana Martha Nussbaum, filósofa y educadora, especializada en los clásicos. Ella es profesora de ética de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago y hace parte de una corriente de pensadores norteamericanos interesados en el valor de la filosofía en la vida práctica. Esta emisión en especial la vamos a enfocar en reflexionar, pensar, analizar en su libro más significativo, diría yo, a título personal, El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, un libro que nos abre toda una puerta para poder entender la educación desde la filosofía educativa, desde la educación socrática, desde esa educación que se centra en la pregunta, en la inquietud. Por eso para mí me da mucha alegría decirles que tenemos como invitado a Lorenzo Contreras. Él es funcionario hace casi 5 años de nuestra biblioteca y además Lorenzo hace parte de la licenciatura en Ciencias Sociales y de nuestro semillero Arterias Culturales. Él es un miembro activo de este programa y al cual le doy una vez más la bienvenida. Lorenzo Contreras, bienvenido una vez más a los micrófonos de la Pedagógica Radio.
Buenas tardes, apreciados oyentes de Toma Única. Profesor Ricardo Ruiz, equipo de la Pedagógica Radio. Es un gusto nuevamente estar acá, en los micrófonos de Toma Única. Mi nombre es Lorenzo Contreras, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, miembro activo del semillero Arterias Culturales y funcionario desde hace 5 años de la Biblioteca Central de nuestra universidad. Tengo estudios de bibliotecología también de la Universidad Javeriana y pues tengo un amplio recorrido por las diferentes bibliotecas de Bogotá, más o menos alrededor de unos 15 años. He trabajado en bibliotecas como la biblioteca muy importante de la Universidad Distrital, en la librería de la Universidad Nacional, en el Archivo General de la Nación y en universidades como la Jorge Tadeo Lozano. He realizado prácticas en varias fundaciones y he dictado cátedras de metodologías de investigación. Una de ellas muy reciente en la Escuela Taller de Bogotá del Ministerio de Cultura el año pasado. Todo ello hago alusión y les cuento este recorrido laboral como anécdota para que los compañeros y las compañeras de la licenciatura y en general de la universidad sigan su vocación, no desfallezcan en su recorrido y se animen a ofertar en empleos como las bibliotecas de las universidades, las unidades de información, de gestión documental, como una alternativa para que puedan apoyarse en esa formación laboral y académica. Oferten en centros de lectura, en bibliotecas, que es una buena alternativa para que inicien sus vidas laborales. Nosotros acá en Bogotá tenemos a Bibliored, tenemos la red de bibliotecas intermunicipales de Cundinamarca, tenemos Fundalectura, el Museo Nacional, Museo del Oro. Y es decir, busquen entre lo que quizás creemos que no puede haber una opción importante. Me parece importante resaltarlo y sigan adelante con sus estudios. Son ustedes la salvación de este país, que sufre pues las tragedias a diario, los bombardeos a los niños, las masacres a los jóvenes. Es ahora que ustedes pueden dar ese paso para un mejor futuro de nuestras nuevas generaciones. Vamos por buen camino, pero los caminos deben labrarse y no son fáciles. Sigamos construyendo educación desde sus casas, en sus barrios, en las tiendas de la esquina, en las comunidades de los pueblos. Ahí está la fuerza de una educación liberadora, como lo llamaba Freire. Y como la profesora Martha Nussbaum nos lo explica, una educación enfocada a las humanidades, esa reforma educativa entendiendo procesos de igualdad y equidad, y ese cultivo pleno de la humanidad. Muchas gracias. En Toma Única, Tertulia. A big nice round of applause for this. Gracias, Lorenzo, por la presentación y por toda la narración de experiencias que nos compartiste, y que tengo la certeza, ese llamado que haces a no desfallecer en nuestro oficio docente y, por supuesto, a reivindicar la educación humanística en cualquier proceso educativo, ya sea en educación básica, primaria, educación media y en educación superior, quedará en la mente y el corazón de todos nuestros escuchas. De la maestra Martha Nussbaum se ha escrito mucho. De todas las reseñas bibliográficas que se encuentran en las redes y en los libros de texto sobre esta reconocida profesora norteamericana, la de Planeta Libros es la que sentimos más pertinente y oportuna en la presentación de este programa. Martha Nussbaum es una de las filósofas contemporáneas más relevantes e internacionalmente reconocidas. Su actividad se centra básicamente en 4 ámbitos: la recuperación de la ética antigua y su valor en nuestros días, el estudio de las emociones, la teoría de la justicia y sus implicaciones en el mundo de hoy, trabajos que en muchas ocasiones ha realizado junto con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, y por último, pero no menos importante, la teoría feminista y la superación de las desigualdades por cuestiones de sexo, raza o procedencia social.
Es miembro actualmente del Comité de Estudios Sudasiáticos. Ocupa la cátedra de Derecho y Ética en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Durante la década de los 80, Nussbaum colaboró con el economista Amartya Sen en temas relacionados con el desarrollo y la ética. Es autora de numerosas obras, entre las que se destacan Los límites del patriotismo, La terapia del deseo, Las fronteras de la justicia y Paisajes del pensamiento, y en especial el libro que nos convoca hoy, El cultivo de la humanidad, todas ellas publicadas por Editorial Paidós. Lorenzo, adicionalmente de este perfil biográfico que estamos presentándole a nuestra audiencia frente a Marta Nussbaum, ¿qué nos puedes decir tú de la maestra? Apreciados oyentes, profe Ricardo, bueno, como usted ya lo había mencionado y en esos pequeños aportes de su biografía, Marta Nussbaum es una filósofa que comenzó a interesarse por la tragedia griega. Es así como ella busca esa relación más estrecha entre la filosofía y la literatura. En uno de sus primeros trabajos concede una gran importancia a la imaginación frente a ese valor tradicional de la razón. Y pues buscaba un valor determinado, un valor ético a las emociones para corregir el intelectualismo racionalista del que ella pues siempre ha hablado. Estos inicios pues le conducen a ella posteriormente a interesarse en las teorías de las capacidades inicialmente, que era abordado por uno de sus grandes digamos que de sus grandes coterráneos, que era el economista Amartya Sen. Sen consideraba que la perspectiva económica y tradicional era diferente en la comprensión de diversas cuestiones filosóficas, políticas, socioeconómicas, como la calidad y el nivel de la vida, y ese bienestar al cual pues el desarrollo humano está enfocado, a esas evaluaciones sociales e individuales sobre la libertad y la igualdad. Por eso ello decide implicar el conocimiento de esas materias a través de un concepto sobre libertad para ser o hacer lo que él le llamaba capacidad. Las capacidades designan las combinaciones alternativas pues que un individuo puede hacer o ser, es decir, los distintos funcionamientos que puedan lograr. Entonces Nussbaum sabe considerar esas ventajas de esa teoría, sabe tomar esas ventajas que Amartya Sen se estaba proponiendo acá, y durante la década de los 80 comienza a colaborar con Sen en temas relacionados con el desarrollo y la ética. Eso es muy importante resaltar. El enfoque de las capacidades es principalmente liberal, ya que se relaciona directamente con el término de autonomía ética que proponía Kant en su momento. Pero como bien haría notar, pues Nussbaum al mismo tiempo se conecta con las nociones de función de Aristóteles, lo que él llama el ergon, y con el concepto de necesidades de Marx. Fíjense ahí esa vinculación tan importante. Nussbaum no solamente va a confirmar estas conexiones, sino que además va a dotar a la teoría de las capacidades de unas aportaciones increíbles, personalmente muy relevantes, que inciden sobre elementos tan cardinales como las cuestiones distributivas, el criticismo racionalista y universalista de la raíz aristotélica, la lucha contra las posiciones relativistas y otros aspectos que enriquecen pues las distintas teorías de esa perspectiva de género que pues Nussbaum nos planteaba. En definitiva, así como para concluir y más o menos tener una buena idea de lo que Nussbaum nos está proponiendo, parte de esa defensa de un ser humano, entre comillas, con capacidades y necesidades comunes. A todo ello independientemente de género, de clase, de raza, sí, de nacionalidad. Un poco ella piensa que este punto de partida es fundamental para la igualdad y la dignidad de las mujeres. Por ejemplo, Marta Nussbaum es feminista. Entonces ella habla de que todos los individuos en general y las mujeres en particular son, como diría Kant, fines en sí mismo y no instrumento para otros. No son meras reproductoras encargadas de los cuidados familiares, como por un ejemplo. Sí, lo dice muy puntualmente en algunos de sus textos, ni son objeto de descarga sexual. Y esa perspectiva se centra en todos los humanos, en todos los seres humanos. Entonces de ello parte que los privilegios y los grupos de las clases dominantes pues de alguna manera estén marcados en esta posición. Y ella basa esas necesidades y esas funciones básicas de todos antes que sean poderes y que sean estatus.
A propósito de lo que nos compartía Lorenzo, por supuesto, la tragedia griega ha sido material de estudio permanente de la maestra Nussbaum. De hecho, es una gran conocedora de las obras que escribieron Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el gran maestro Aristófanes. Y esta inclinación de la maestra viene desde muy niña, porque la maestra hizo teatro en su etapa primaria. Ella siempre ha dicho que el teatro la formó como lo que es, una de las grandes humanistas de la actualidad. También debemos decir que estos maestros han influenciado a la maestra Nussbaum porque en realidad ella ha constituido con el correr de los años cómo estas obras clásicas de la dramaturgia universal son supremamente importantes relacionarlas en el mundo de hoy. Esa relación de la filosofía y la literatura ha sido una preocupación y tensión permanente en sus escritos y por eso hoy en día es reconocida por sus estudios en este aspecto. Incluso toda su teoría también sobre la teoría de las capacidades, que es uno de sus estudios más reconocidos en el mundo, que desarrolló con el Premio Nobel de Economía, como lo dijimos anteriormente, Amartya Sen, ha sido fuente de inspiración en numerosos maestros y economistas del mundo, que han visto en ese pensamiento y forma de ver y asumir la vida una fuente inagotable de conocimiento. Yo los voy a invitar ahora a que escuchemos la voz de Javier Espósito y la música de Surya Pombo en un poema La Puerta. Es un texto de Tagore, el gran maestro hindú, el que siempre tanto Martha Nussbaum como Amartya Sen le profesan gran afecto y admiración por todas sus teorías educativas. En especial, incluso la maestra Nussbaum utilizó una cita del maestro Tagore en su libro Sin fines de lucro. Tomó un epígrafe literal de Tagore que dice: la historia ha llegado a un punto en que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma. Sí, queridos amigos de Toma Única, Tagore, este hombre que sembró toda una semilla para sentir una educación humanista, una educación que enseñara desde la danza, desde la música, desde el teatro, todas las manifestaciones que tiene el hombre y la mujer para expresarse ante el mundo. Por eso creímos pertinente traer este poema de su autoría, La Puerta. La puerta. Oh puerta, siempre estás abierta, pero los ojos del ciego están cerrados. No sabe lo que hay dentro, le da miedo entrar. Oh puerta, noche y día, tu solemne llamada nunca calla. Te abres al sol naciente y a las estrellas por la noche. Oh puerta, de la semilla a la flor, de la flor al fruto, de una era a otra, de la muerte a la inmortalidad. Tú abres el camino. Atraviesa el arco de la muerte. A tu mandato, en la noche de la desesperación, a lo largo del camino de la liberación, resuena la llamada. No temas. La Pedagógica Radio. A big nice round of applause for this.
Todo el planteamiento de educación humanística que nos plantea Martha Nussbaum en su libro El cultivo de la humanidad es una invitación a que fortalezcamos todo el espíritu de la educación socrática. Enseñar desde la pregunta, desde la inquietud, sin temor a que se nos señale de corromper a los jóvenes, como le pasó a Sócrates en su momento. Él siempre defendió su idea, que la democracia necesita de jóvenes que piensen por sí mismos, que tengan una actitud crítica ante la vida. Casi su sentencia fue una enseñanza socrática que cultive las capacidades lógicas para pensar críticamente y para elaborar un argumento de forma sólida, orgánica. La educación humanística se dimensiona desde varios planos: éticos, afectivos, estéticos, artísticos, biológicos, políticos y críticos. Nos hace pensar en una estructura educativa que abarca el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir, el aprender a ser, vistas desde el campo de las ciencias sociales y humanas que nos compete, pero también desde luego desde cualquier licenciatura. Diríamos que el estudiante aprende y conoce su cuerpo, su voz, sus emociones, sus sentimientos, sus posibilidades, y los expone en un aula de clase y desde luego en todo su espacio educativo. Pero lo más importante, nos señala Martha Nussbaum, es cómo todo este saber humanístico lo utiliza en su vida diaria para ser un mejor ser humano. Amigos oyentes de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, yo les invito ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales de la Pedagógica Radio y ya regresamos. Los sonidos del norte, los sonidos del sur, los sonidos del oriente colombiano, los sonidos del occidente del país. Todos están aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Naturaleza somos todos. El mundo natural es la mayor fuente de excitación, la mayor fuente de belleza visual, la mayor fuente de interés intelectual. Es la mayor fuente de tanto en la vida que vale la pena vivir. David Attenborough, 1926, científico y divulgador naturista británico. Los acuerdos de paz patrocinan la impunidad. La vacuna contra el COVID-19 genera esterilidad. Las fake news o noticias falsas son comunes y se difunden por redes sociales de manera muy rápida. Colombia es el segundo país de Latinoamérica que menos logra identificar una noticia falsa. Por eso, antes de compartir la información, corrobora e ingresa a sitios web confiables. Esta es una campaña de responsabilidad social de la Pedagógica Radio. El humedal Juan Amarillo es el más extenso de la sabana de Bogotá. La confluencia de los ríos Negro y Salitre conforman parte de su afluente. Es uno de los humedales más contaminados de la historia, aunque hospeda algunas aves como el búho bogotano, el cucarachero de pantano y la garza blanca. Además incluye garzas azules y africanas, tinguas, chiscas, monjitas y sisirís. Además, la flora del humedal consta de una serie de especies nativas y exóticas, entre los que encontramos helecho de agua, buchón de agua, sombrillita de agua, elodea y lenteja de agua. De las anteriores, el buchón de agua y la elodea son plantas exóticas. Estas plantas deben ser retiradas con frecuencia porque cubren el espejo de agua. Con los contenidos de nuestra programación, construimos un ágora para la educación, donde los relatos de Clio nos acompañan cada semana para abordar las perspectivas políticas, ambientales y culturales que nos permiten analizar y tener una opinión. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas.
Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas. Todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. A big nice round of applause for this. Amigos oyentes de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, les recuerdo, este es un espacio, un proyecto de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. También desde aquí quiero enviarle un saludo fraterno a nuestra decana, la profesora Magda Bogotá, y desde luego también un saludo al profesor Wilson Acosta, director de nuestro departamento. Gracias por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa que desarrollamos en estos espacios a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Lorenzo, yo te agradecería ahora en este segmento del programa que hablemos a nivel general del libro que nos reúne en la emisión de hoy, El cultivo de la humanidad. ¿Qué significa este libro dentro del contexto de la filosofía educativa? ¿Por qué un estudiante de cualquier licenciatura debe tener referente en este texto, que de por sí tiene un nombre maravilloso, diciente, poético? El cultivo de la humanidad, el cultivo de nuestro ser, de nuestra sensibilidad, de nuestra fragilidad como seres humanos en constante transformación. Lorenzo, adelante. Claro que sí, profe Ricardo, queridos oyentes. Hablar del libro en general de la profesora Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad, sí, que tiene un subtítulo muy bonito que habla de una defensa clásica de la reforma de la educación liberal. El libro es, de verdad que es una obra muy completa. Estoy releyendo algunos capítulos que me gustaron bastante. Yo creo que estamos siendo testigos en este momento de lo que nos está pasando con la pandemia. Estamos siendo testigos de un interesante debate. Sí, ese debate es saber cuál es el papel de la enseñanza. Sí, ¿cuál es ese papel fundamental en la enseñanza en nuestras universidades y en nuestros colegios, en nuestra educación? Creo que la profesora Martha Nussbaum creo que se sitúa muy bien y tiene muy claro ese referente, porque conlleva a esa discusión sobre esa serie de aspectos que deberían incluirse en una reforma que se aspire a la formación, de que hayan nuevos universitarios, ¿sí? Estudiantes universitarios, ¿sí? En ese proceso de formación académica, que sean más cosmopolitas, que sean flexibles y que tengan esa capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Y en este momento lo estamos viviendo, ¿sí? A situaciones cambiantes propias de la posmodernidad. Yo creo que leyendo y haciendo una buena transcripción del libro, yo creo que la profesora Martha Nussbaum hace una redefinición de lo que ella podría llamar las competencias, y para los cuales pues deben haber, ¿sí? Unas competencias cualificadas al momento de formarse en la universidad, los cambios metodológicos en las prácticas docentes, el empleo de nuevas herramientas tecnológicas en el aprendizaje, o pues, por decirlo así, el fomento de toda esta movilidad política que se da en estos asuntos relacionados, el cual nos ponen a hacer una reflexión en estos momentos en todas las esferas del mundo universitario, académico, y en sí en general de la situación que socialmente vivimos. Yo creo que en este contexto de revisión que hacemos de este mundo de la educación superior y de la educación en general, es muy interesante ampliar esas visiones, ¿sí? Y que tengamos una visión mucho más crítica, y de alguna manera eso es lo que la profesora Martha Nussbaum nos quiere como dejar en su libro El cultivo de la humanidad. La sola palabra, el cultivo, ya esa sola acción de cultivar, ya creo que filosóficamente, epistémicamente, ya creo que nos deja algo muchísimo más fuerte al hablar de un cultivo de la humanidad que está enfocado hacia la reforma de la educación. Y es precisamente, creo yo, que esa perspectiva en la que se sitúa la profesora Martha Nussbaum al hacernos pensar sobre las metas que en ningún caso debemos olvidar en la formación de los estudiantes universitarios, y que básicamente coinciden con propuestas como
ella lo plantea en su libro con esa propuesta de esa cultura clásica, que no son otras que aquellas que conducen a ese mismo título que ella lo llama el cultivo de la humanidad, ¿cierto? Esa cultura clásica de los filósofos, de todas estas teorías filosóficas que de alguna manera nos rodean en el libro. Ella habla de 3 habilidades que son básicas para el cultivo de la humanidad. Una primera es la capacidad de hacerse un examen crítico de uno mismo y de sus propias tradiciones. ¿Y a qué se refiere con ello? A cuestionar toda forma de dogmatismo e imposición de las creencias y los conocimientos. Esa es una primera. Un segundo lugar, es preciso que las personas nos sintamos miembros pertenecientes, y la palabra ciudadanos, que tiene un contexto histórico tan marcado en Grecia, la palabra ciudadanos de una gran comunidad que abarca a todos los seres humanos, más allá de nuestras identificaciones regionales, étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo. Y por último, el cultivo de la humanidad implica la capacidad de situarnos en el plano de otras personas, de comprender sus emociones, sus sentimientos y sus aspiraciones. Eso es bien importante. Entonces, pues bien, en estas 3 habilidades para el cultivo de la humanidad ya pueden encontrarse bien descritas las enseñanzas clásicas, especialmente el pensamiento socrático o el pensamiento de Sócrates, a lo que ella hace una relación muy importante a ese proceso filosófico dialógico, esa dialéctica de la cual Sócrates nos hablaba en este mundo clásico. Creo que son muy importantes y son vigentes en la actualidad. Es decir, el libro como tal, el cultivo de la humanidad, y lo que la profesora Nussbaum establece es un interesante enganche entre las ideas de educación antigua y los problemas que se tienen que afrontar ahora con la educación superior, ¿sí? El libro aborda aspectos tales como la forma de trabajar con los estudiantes universitarios, la reflexión autocrítica, el lugar que debe ocupar la fantasía y la literatura en los currículos, un ejemplo, ¿sí? ¿Qué aportes nos brindan los estudios de la mujer? Eso es muy importante. Y los problemas relativos a la diversidad cultural y religiosa. Algo interesante también para poder añadir es que esta obra combina las reflexiones de autores clásicos, sí, ya lo habíamos mencionado anteriormente, especialmente pues el pensamiento socrático y Séneca, y hace agudas observaciones sobre la vida universitaria en la actualidad. Entonces, en algunos casos incluyen anécdotas de situaciones que se producen en las aulas, experiencias concretas llevadas, un ejemplo, a cabo en las universidades o en diferentes lugares del mundo para promover ese cultivo de la humanidad, lo que ella llama ese cultivo de la humanidad. Yo creo que este entrelazamiento que se da de diferentes componentes del mundo universitario, académico, pues termina haciendo que los lectores pertenecientes al mismo, sí, a ese mismo mundo, encuentren fácilmente cómo identificar esas experiencias vividas por ellos mismos, sí, o sea, personalizadas, o sea, esa misma experiencia que ellos mismos tienen en las aulas y en el contexto universitario, y a la vez que pues la lectura del texto sea amena, sí, incluso en ocasiones divertida. Y si nosotros podemos hacer una relación con la filosofía socrática, y recuerdo muy bien y traigo a colación el libro de Las nubes de Aristófanes, pues vienen siendo unos planteamientos bien divertidos, bien cómicos, pero que no deja de lado la tragedia griega. Y eso también es importante mencionar. O sea, estamos viviendo casi que en una tragicomedia. Siento que la forma de relacionar esos diferentes elementos, pues la profesora Nussbaum nos demuestra un extenso y profundo conocimiento de la vida académica y esa educación superior. Y pues ella siempre ora por esa propia experiencia docente. Ora por las numerosas visitas y entrevistas realizadas a colegas de otras universidades, a todo ese bagaje que ella tiene en esta idea de esa reforma liberal educativa. Esto es como a muy pequeños rasgos lo que puedo hablar del libro El cultivo de la humanidad. Yo los invito para que lo lean y nos empoderemos de esa nueva reforma que realmente es necesaria y que realmente pues da un nuevo significado y un nuevo sentido a lo que son los terrenos de la educación superior.
Escuchábamos a Yo-Yo Ma, el gran chelista franco-estadounidense de origen chino, haciendo la suite número 3 de Johann Sebastian Bach, un tema musical muy pertinente para el tema que estamos tratando hoy en la emisión. La música de Bach, al igual que los planteamientos de Nussbaum, incitan a la libertad, a la emancipación, a la formación de un espíritu libre, narrativo, poético, imaginario. El libro tiene 7 capítulos. Ellos son: el primero, el autoexamen de Sócrates; el segundo, Ciudadanos del Mundo; el tercero, la imaginación narrativa; el cuarto, el estudio de culturas no occidentales; el quinto, estudios de mujer; el sexto, el estudio de la sexualidad humana; y por último, el séptimo, Sócrates en la universidad religiosa. Lorenzo, te invito a que trabajemos el capítulo 3, el de la imaginación narrativa, fundamental en tu trabajo en la biblioteca y en tu futuro oficio como maestro de ciencias sociales, ya que este capítulo es todo un tratado de cómo fortalecer la imaginación narrativa, que para un ciudadano del mundo es fundamental, según la maestra Nussbaum, y ella nos hace un recorrido maravilloso por Heráclito, por Aristóteles, por Marco Aurelio, por Sófocles, por Rousseau, por Walt Whitman, por Ralph Ellison, entre otros. Y quiero citar a Walt Whitman, ese hombre maravilloso que nos regaló Hojas de hierba, porque creería que recoge la esencia de todo este capítulo. Es el fragmento del poema 46 de Canto a mí mismo. Ni yo ni nadie puede andar este camino por ti. Tú mismo has de recorrerlo. No está lejos, está a tu alcance. Tal vez estás en él sin saberlo desde que naciste. Tal vez lo encuentres de improviso en la tierra o en el mar. Imaginación narrativa, fundamental para un futuro maestro.
Bueno, profe, y queridos oyentes, este tercer capítulo que pues nos habla de la imaginación narrativa, de la fantasía narrativa, de la literatura, de la imaginación, es un capítulo muy interesante y el cual recopila mucho de lo que la profesora Martha Nussbaum pues nos deja en estas teorías, en estas ideas que ella tiene acerca de esa educación, de esa reforma a la educación liberal. Para las bibliotecas y para las ciencias sociales, y yo creería que para muchas otras más disciplinas, juega un papel muy importante este proceso que ella nos describe aquí. En el tema de las bibliotecas, profe, pues como yo ya les contaba a los oyentes y les contaba a todos del recorrido que llevo en bibliotecas, yo creo que tenemos muchísimo por qué trabajar, muchísimo por qué desarrollar. Desafortunadamente aquí en Colombia, digamos que la afluencia de público a las bibliotecas es muy poca. Realmente, inclusive a las mismas universidades, en las mismas universidades nosotros teníamos un listado de estadísticas de la biblioteca acá de la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues la afluencia de estudiantes era muy poca. Y bueno, creo que ninguna excusa es válida, ¿no? O sea, podemos decir que tenemos una biblioteca pequeña o que no tenemos una gran colección, que a pesar de ello pues es una colección que yo diría que es una colección un poco grande para lo que puede ser nuestra universidad y a la cual le podemos sacar provecho. Pero pues de alguna manera pues sucede eso y esto es muy triste, ¿no? Entonces existen esos paradigmas que se dan en esa relación de las bibliotecas dentro de una sociedad y lastimosamente yo recuerdo que ahorita en la pandemia había un meme muy interesante porque el meme decía como pues abran las bibliotecas que de todas maneras igual a las bibliotecas no es que vaya mucha gente. Sí, entonces no habría problemas de distanciamiento social. Entonces lo que pues de alguna manera la profesora Martha Nussbaum en este capítulo pues nos lleva a pensar es cómo a través de esos procesos como la imaginación, como la creatividad pues se pueden desarrollar espacios de integración y de conectividad con el desarrollo de las actividades de los seres humanos y más en las bibliotecas, ¿no? Yo creo que la profesora Martha Nussbaum pues nombra entre muchos de sus libros, no solo en este capítulo, pues cómo las capacidades se pueden llegar a unir con el crecimiento de un desarrollo humano dentro de una biblioteca. Y ahí que pues acuña un poco a estar integrado. Sí, a estar integrado como con ese enfoque de las capacidades y en términos de cultivo de la imaginación narrativa y que contribuye al desarrollo de una función cultural. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar o lo que una persona que ha trabajado en bibliotecas o que se ha formado en bibliotecología pues de alguna manera debe intentar rescatar, como lo es esa promoción de la cultura, como es esa promoción de la lectura, como es la alfabetización informacional que se da para que los recursos de las bibliotecas pues sean utilizados de una buena forma. Entonces muchos de esos procesos a los que la profesora Martha Nussbaum se acoge, que están relacionados a los términos de capacidades, pues están relacionados a esa función cultural de la biblioteca. Ese aporte significativo que nos brinda la profesora Martha Nussbaum dentro de las bibliotecas, pues de alguna manera enseña o de alguna manera brinda que tengan en cuenta que una unidad de información, sí, como lo son los museos, como lo son los centros de lectura, pues están más ligados a que puedan tener diferentes estrategias para llegar a solucionar un tema en específico. Y entre esos está la sensibilidad que se puede llegar a exaltar hacia los demás y la aceptación entre una comunidad y otra. Y esto lo hacen estos espacios, en la búsqueda de que estos elementos se desarrollen más las capacidades humanas, ¿no? Se desarrolle más el humanismo. Es en eso lo que, pues de alguna manera quiere generar los espacios de la biblioteca, donde se pueda sensibilizar a los usuarios, como es el término técnico, como lo llaman en las bibliotecas, pero que finalmente venimos siendo todos, y en el cual podemos confluir con una serie de representaciones culturales donde
no hay cabida para la desigualdad, no hay cabida para la discriminación, y donde también, inclusive como en la misma universidad pedagógica, existe inclusive un espacio para las personas con discapacidades físicas, como nuestro centro tiflotecnológico. Sí, que muy pocas bibliotecas lo tienen, solo lo tiene la Universidad Nacional, tiene otro centro tiflotecnológico, y en la Universidad Javeriana están trabajando para hacerlo, pero haciendo una revisión de ello, pues no es que muchas bibliotecas cuenten con este maravilloso espacio que se da también dentro de la misma biblioteca. Entonces, confluir en un espacio donde se pueda recrear miles de cosas, ¿no?, alrededor del conocimiento, de la información. Entonces el capítulo en sí, y realmente se queda uno corto para poder asumir estos temas en toma única de tan corto pero tan rico, de la riqueza que tiene este espacio para poder hablar. Pues uno se queda un poco corto realmente con el tema. La profesora Marta Nussbaum, pues dentro de este capítulo, que es el capítulo donde habla de los seres humanos, como que siempre necesitarán a una persona para que estén a su lado, para que sufran esa transformación de la sociedad. Pues la imaginación para ella, y en este capítulo juega un papel muy importante, porque se ve como una capacidad innata para las generaciones, ¿no?, a través de las ideas y de lo que puede pasar al alrededor. La imaginación narrativa también se conoce allí como la interpretación de la moral y la esencia de cada ser, ¿no? Aquí también volvemos otra vez con ese autoexamen socrático. Y pues la compasión dentro de una comunidad es un hábito que debe desarrollarse para empezar a tener esos vínculos de igualdad. La humanidad desde un momento de la vida se empieza a formar desde una determinada comunidad, donde se cultivan momentos innatos y las circunstancias, las vivencias, y empiezan a generar un ambiente de respeto hacia el carácter individual y la intimidad del otro. Es a muy pocos rasgos lo que nos describe este capítulo. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Amable audiencia de Toma Única, llegamos a una etapa del programa que es muy querida para nosotros, aguja y vinilo, ya que en cada emisión de Toma Única traemos un acetato para reivindicar este sistema sonoro. El disco que trajimos para hoy hace parte de una colección de 10 discos, grandes músicos del mundo, y el artista que trajimos es nada menos que el gran maestro del jazz estadounidense, Count Basie, que nació un 21 de agosto de 1904 en New Jersey, Estados Unidos, y falleció el 26 de abril de 1984 en Hollywood, Florida. Lo trajimos porque el maestro Count Basie, al igual que Marta Nussbaum, la protagonista del día de hoy, son neoyorquinos, y además porque el maestro Count Basie hace parte de las grandes leyendas del jazz, junto con Benny Goodman, con Stan Kenton, con Glenn Miller, y hace parte de este grupo de leyendas porque él tenía una big band extraordinaria que de la década del 30 al 50 marcó todo un estilo en el sonido del swing en los Estados Unidos. Lo trajimos en un tema que se consideró el mayor éxito musical de su banda, Un Salto en Punto. Amigos de Toma Única, disfruten de una de las mejores big band del mundo, la del maestro Count Basie, en homenaje a Marta Nussbaum, Un Salto en Punto.
En Toma Única, El Escape. Amigos oyentes de Toma Única, llegamos a la etapa final de nuestro programa, la que denominamos con nuestro equipo de trabajo de Escape. Y siempre tenemos esta cortinilla del maestro Petronio Álvarez, una inmortal canción folclórica colombiana, Mi Buenaventura, en una versión del maestro Antonio Arnedo, uno de los mejores jazzistas que tenemos en el país. Él y su hermano Tico y por supuesto su papá Julio Arnedo. Gracias a esta dinastía de los Arnedos por hacer tanta música maravillosa. En el cierre de nuestro programa siempre traemos a la literatura, a las artes plásticas, a la música, a la fotografía. Esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Yo quisiera, antes de que Lorenzo Contreras se despida del programa y nos dé sus recomendaciones, agradecerle inmensamente por el trabajo que realiza en el Semillero Arterias Culturales junto a las excelentes y futuras maestras Jenny Juan de Dios, Alejandra Maecha, Alejandra Pérez y Laura Cuellar, que son las estudiantes que en la actualidad comparten conmigo este espacio que consideramos muy significativo en el proceso educativo de todos, porque este semillero se articula ampliamente con las emisiones de Toma Única. Quiero compartirles para las personas que estén interesadas, nuestros estudiantes, no solamente de la licenciatura en Ciencias Sociales, sino de cualquier licenciatura de nuestra universidad, que nos reunimos los días miércoles a través de la plataforma Teams a las 4 de la tarde para trabajar en 3 líneas de trabajo específicas: dramaturgias, poéticas y pedagogía, arte, espacio y sociedad, y cine, radio y comunicación. Lorenzo Contreras, gracias por acompañarnos hoy para reflexionar y hablar de este libro significativo, El cultivo de la humanidad, de la maestra Marta Nussbaum. Adelante con tus recomendaciones, Lorenzo. Bueno, profe, ya pues para terminar, y muchas gracias, agradeciéndole, profe, de verdad el reconocimiento y pues tenernos en cuenta desde el semillero de investigación también, en el cual ya pues contamos con algunas compañeras que nos han apoyado bastante. Agradecerle, profe, por este espacio, es bastante enriquecedor. Realmente lo que hemos venido haciendo con el semillero ha sido muy fructífero. Yo creo que a este tiempo nos ha servido muchísimo. El año pasado fue una alternativa genial, y pues yo invito a los compañeros y a las compañeras a que busquen los semilleros de investigación, busquen sus grupos de estudio y se unan. Esta es de la única forma que nosotros podemos llevar esa educación, como lo traduce la profesora Marta Nussbaum, a esa reforma de la educación y a esa teoría de la educación liberadora, como lo habla Paulo Freire. Yo estoy casi que convencido que las ideas han ido cambiando y que estamos en ese proceso, pero tenemos que seguir adelante. Creo que se nos vienen grandes retos también con estos nuevos proyectos o estas nuevas alternativas virtuales que de alguna manera también nos sirven, también nos sirven como herramienta para poder seguir transmitiendo y para poder seguir enseñando, para poder seguir con esta vocación. Yo les quiero recomendar hoy una película. La película se llama Monos, es de Alejandro Landes. Justamente la vi en estos días. Es una película muy interesante, ha tenido pues un largo recorrido, muy exitoso, por cierto. Es una película que ha pasado por festivales como el Festival de Berlín, como el Festival de Sundance y Cartagena. Ha estado también tiene una muy bonita y una muy buena puesta en escena. Digamos que el desarrollo de la película se da alrededor de un grupo guerrillero bastante particular, donde pues de alguna manera la condición humana también se ve reflejada, y donde se ve reflejado también pues lo que nosotros pues estamos viviendo a diario, y es esa violencia tan marcada que pues nos duele tanto en este país, ¿no? Como lo son los bombardeos, como lo es que jóvenes y niños sean llevados tanto de un lado como del otro, sean llevados a la guerra. Entonces es una muy interesante película, una muy buena propuesta también de cine. La verdad, el cine colombiano ha dado grandes pasos, y eso lo hemos venido
pues lo hemos venido observando inclusive con el último premio Goya que tuvimos con el Olvido que seremos. Entonces esta es mi recomendación para hoy, y muchísimas gracias a todos, a los compañeros y a las compañeras de la universidad, a los profesores, por supuesto a la Pedagógica Radio, que siempre ha abierto sus puertas para nosotros. Y qué bonito haber, tan corto el tiempo, pero qué bonito haber estado hablando de la profesora Marta Nussbaum, su libro El cultivo de la humanidad, y haberlo relacionado con el mundo de las bibliotecas y de nuestra licenciatura en ciencias sociales. Muchísimas gracias, profesor Ricardo, y hasta la próxima. Les acompañaron en la producción general de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, Yolanda Barrantes. En comunicaciones, Laura Chávez. En el control máster, Andrés Mendieta. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. También agradezco a Alejandra Pérez y a Lorenzo Contreras por el apoyo en la difusión de nuestros programas a través de las redes sociales, a través de las páginas que tenemos de Toma Única en Facebook y en Instagram. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, y como siempre no me canso de repetirlo, ha sido un placer estar con ustedes. Quiero despedirme con la siguiente canción, donde otra vez volvemos a tener un cello, pero esta vez en manos de una excelente intérprete, Fulvia Mancini, acompañada al piano de Irene Puccia, haciendo uno de los temas más significativos del maestro Astor Piazzolla, Squalo. Tema donde manifestó su pasión por la pesca, pero lo que queremos rescatar en esta misión es el homenaje que le quiso hacer Piazzolla a uno de sus grandes amigos e intérpretes del violín, compañero durante muchos años de su quinteto, el maestro Fernando Suárez Paz, que desafortunadamente también ya es fallecido. Espero que disfruten. Squalo. Hasta la próxima Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.